Alemania se plantea recuperar el servicio militar obligatorio que suspendió hace 13 años. El ministro de Defensa, socialdemócrata, ha presentado la mayor reforma del ejército desde la Guerra Fría. Se inspira en vecinos nórdicos como Suecia y busca adaptarse a un contexto geopolítico nuevo después de la invasión rusa de Ucrania. Pero le faltan tecnología, armas, infraestructura y sobre todo vocaciones. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué en Europa se habla de recuperar la mili? As many of you will know, Germany, like many other countries, suspended conscription after the end of the Cold War. A mistake. But times have changed. Hola, Almudena. Hola, Ana. Almudena de Cabo es colaboradora del País en Berlín. Cuéntame, ¿a quién estamos escuchando? Pues es Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán. Durante una reciente visita a Estados Unidos dijo en un discurso en una universidad que los tiempos han cambiado y que la decisión de Alemania de suspender el servicio militar obligatorio tras el final de la Guerra Fría, como hicieron otros muchos países, fue un error. Además, se mostró convencido de que Alemania necesita algún tipo de servicio militar obligatorio. Pistorius quiere, sobre todo, acelerar el debate para reintroducir la mili en Alemania. Almudena, ¿por qué Alemania quiere hacer eso ahora? Pues para el político socialdemócrata se trata de algo necesario para lo que dice que es garantizar la estabilidad militar en un momento en el que la guerra en Ucrania amenaza la seguridad de Europa. Existe además una gran preocupación en el país por la posibilidad de que Alemania se vea arrastrada a una guerra. Alemania lleva tiempo, además, trabajando en una reforma del ejército alemán para mejorar su capacidad de defensa y eficacia para que Alemania esté, como dice Pistorius, preparada para la guerra. Un punto importante dentro de esta reforma es hacer frente al déficit de soldados que tiene Alemania. O sea que llevan tiempo pensando en esa reforma, porque ¿en qué situación están? Pues con el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania en 1990, el país fue reduciendo su contingente militar desde el 500.000 de soldados que tenían en ese momento hasta los cerca de 181.000 que hay en la actualidad. El ejército sufre además el cambio demográfico. La plantilla envejece, no hay suficientes trabajadores cualificados para reemplazar los casi 20.000 soldados que dejan el servicio cada año y además, Ana, no hay suficientes reservistas para emergencias. El objetivo es que el número de soldados, según el gobierno alemán, ascienda al menos hasta los 203.000, más otros 60.000 en la reserva. Oye, ¿y este plan del ministro de Defensa cuenta con respaldo político? Bueno, pues la verdad es que lo tiene un poco complicado el ministro de Defensa. El ministro de Defensa es del Partido Socialdemócrata, pero tendrá que luchar mucho dentro de su propio partido para convencerlos. También al canciller Olaf Scholz, que hasta el momento siempre ha rechazado públicamente poner en marcha la mili. Y sus otros socios de gobierno, que son los verdes y liberales, tampoco parecen muy dispuestos por la labor. Desde el Partido Liberal abogan por mantener un ejército profesional y, por ejemplo, la política de defensa de los liberales, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, cree que reactivar de nuevo la mili requeriría una amplia preparación. Los cuarteles tendrían que reconstruirse o ampliarse, se necesitarían más instructores y material militar y además se necesitarían miles de millones de euros para volver a poner en marcha el sistema. Ese también es uno de los principales argumentos de los verdes. Claro, es que es un giro considerable. ¿Hace cuánto tiempo que Alemania no tenía mili obligatoria? Pues no hace tanto. El Parlamento alemán lo suspendió en 2011 después de 55 años. El entonces gobierno de Angela Merkel quería ahorrar y profesionalizar al mismo tiempo el ejército. Además, en esa época no parecía necesario mantener tantos soldados y por eso tomaron esa decisión. Sin embargo, su fundamento jurídico, que está dentro de la Constitución, se mantuvo. Según la legislación vigente, el servicio militar obligatorio se puede reanudar en caso de un aumento de las tensiones y de la necesidad de defenderse. Pero si bien solo se suspendió, la realidad es que se desmanteló toda la estructura que lo sostenía, por lo que reactivarlo ahora supondría un elevado coste. Y por eso es consciente de ello Pistorius y reclama ya un incremento significativo en su presupuesto de defensa para el próximo año y para evitar problemas quiere que el gasto de defensa se excluya del freno de la deuda fijado
en la Constitución alemana, pero es algo a lo que se opone férreamente el ministro de Finanzas, Christian Lindner. Ese plan, ahora mismo, si se aplicara, ¿a cuánta gente, a cuántos alemanes convertiría en reservistas? Pues de aprobarse de nuevo la mili, esta podría aplicarse a unos 600.000 alemanes que alcanzan la mayoría de edad cada año. Pero bueno, no serían todos ellos, sino que se haría por contingentes. ¿Qué quiere decir que se haría por contingentes? Pues, por ejemplo, es una de las propuestas de los conservadores, ¿no?, de la Unión Cristiana Demócrata, que la semana pasada votaron en su Congreso Federal introducir gradualmente el servicio obligatorio para todos, y ese contingente significa que un grupo de expertos del ejército determinaría cuántos efectivos se necesitan cada año y solo se llamaría a filas a los que fueran necesarios en ese momento. De todo lo que me estabas contando, me llama la atención que la propuesta sea del Partido Socialdemócrata. Sí, en principio sí, pero se trata de un cambio en el lenguaje que viene dándose en Alemania desde el famoso discurso del canciller alemán Olaf Scholz hace 2 años, en el que estábamos ante un cambio de era con el inicio de la guerra en Ucrania. El rearme militar de Alemania implica también hacer frente al déficit de soldados en el ejército. El canciller socialdemócrata insiste siempre que tiene ocasión de la necesidad de contar con los medios suficientes para hacer frente a una posible amenaza que haya contra la seguridad del país. Y para ello, por mucho que haya reticencias dentro del gobierno alemán, la realidad es que se necesitan efectivos y la mejor manera de hacerlo es reactivando otra vez la mili. Estamos hablando de volver a implantar la mili, que suena algo superado en 2024. ¿Qué dice la sociedad alemana? ¿Ha habido movilizaciones en contra? Movilizaciones no, pero, por ejemplo, el apoyo depende mucho de la franja de edad. Entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, el 59% de los encuestados en el último sondeo elaborado por el Instituto Demoscópico Forsa se mostraron en contra del servicio militar obligatorio. Por su parte, entre los mayores de 60 años, que obviamente no estarían afectados por una mili, un 59% se mostró a favor. Y mientras, según una encuesta de otro instituto demoscópico, se llama YouGov, solo alrededor del 5% de los alemanes se apuntaría al servicio militar en caso de un ataque contra Alemania, y casi 1 de cada 4 querría abandonar el país lo antes posible. O sea que mucho apoyo popular no tiene. ¿Se ha inspirado Alemania en algún ejemplo? Sí, el modelo que suena con más fuerza para ser copiado en Alemania es el sueco. De hecho, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha viajado recientemente a Suecia para conocer el modelo de primera mano. En Suecia, todos los hombres y mujeres tienen que rellenar un cuestionario al cumplir los 18 años, que incluye información sobre su forma física y declarar si estarían dispuestos a hacer el servicio militar voluntario. A continuación, se contacta con las personas más aptas y se les pide que participen en un reclutamiento, ya que cada año solo se puede formar a un determinado número de personas. Sin embargo, si no hay suficientes voluntarios, también puede haber reclutamiento obligatorio. Alemania mira a Suecia, y para entender si hay otros países que están mirando a Alemania con el regreso de la mili y el aumento de soldados, voy a llamar a mi compañero de Internacional, Óscar Gutiérrez. Gracias, Almudena. Gracias a ti. Un momento, enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Hola, Óscar. Hola, Ana. Estaba charlando con Almudena de cómo Alemania busca implantar de nuevo el servicio militar. Ella me estaba contando que la razón es la invasión rusa de Ucrania. ¿En qué posición está el resto de Europa? Hay un factor fundamental, como decía Almudena precisamente, la invasión rusa de Ucrania, pero no solo la de gran escala que llevamos sufriendo desde el año 2022, sino ya desde la ocupación de Crimea y parte de Donbass en 2014. Fue entonces cuando muchos países, sobre todo bálticos y nórdicos, han impulsado sus planes de defensa, tanto civil como militar, ante la posibilidad de que Rusia quiera extender sus operaciones. Y ahí la mili es un elemento fundamental para engordar las filas. 2 casos al margen de esto, en el viejo continente todavía, Austria y Suiza, que nunca han abolido este servicio. Ajá, vamos por partes. Entonces, además de Austria y Suiza, que nunca terminaron con el servicio militar, y de Suecia, como explicaba Almudena, ¿qué otros países europeos tienen ahora mismo mili obligatoria?
Pues junto a estos podríamos hablar de Dinamarca, Noruega, Finlandia, más los ya mencionados Austria y Suiza, a los que hay que unir Estonia, Letonia y Lituania, entre los bálticos, y en el sur del continente solo Grecia. Estos son los que sí apuestan por este servicio obligatorio, pero Europa es muy diversa, muy diferente. También existen países que, situados quizá geográficamente muy cerca de la frontera Ucrania, si bien están debatiendo este refuerzo militar, civil, no están instaurando de nuevo o recuperando la mili, ¿no? Hablo de Polonia, de Hungría o de Rumanía. En el sur de Europa tenemos, por ejemplo, a Francia, un ejemplo en el que, bueno, quizás sí hay un debate, pero no hay un consenso político, o España, que ni siquiera esto de la mili pertenece a la agenda y al debate político. Óscar, desde que empezó la invasión de Ucrania, la de febrero de 2022, antes citabas la de 2014, pero desde febrero de 2022, ¿cuáles son los países que más han preparado en Europa a sus ciudadanos para esta vuelta de la mili? Sin duda, los países nórdicos y los países bálticos, dos bloques que tienen una relación muy especial con Rusia por claros motivos geográficos. Han invertido mucho en preparar a sus ciudadanos. Pero querría hacer aquí un inciso porque no hay mejor manera de decirle a tus ciudadanos que hay una amenaza creciente como pedir la adhesión a la OTAN, cosa que ha hecho Suecia y ha hecho Finlandia y que han completado, por cierto. Este último país, Suecia, ha preparado a su ciudadanía mucho antes de esta invasión de 2022. Ya en 2015 aprobó lo que se denomina la defensa total. Es como un esquema amplio que va desde la pura información a los ciudadanos de los riesgos que hay hasta, bueno, pues saber cómo defenderse, cómo tratar a unos heridos, cómo ser un combatiente. Y funciona. A tenor de las cifras de reservistas de la Guardia Nacional, que han crecido una barbaridad. En 2022... un 600%, y ya en los primeros meses del año se han multiplicado por 2. Es mucho el crecimiento. Pistorius, el ministro de Defensa alemán, que escuchábamos al comienzo del episodio, viajó a Estados Unidos y también a otros países europeos para conocer sus modelos. ¿Hay otros países, aparte de Alemania, que se estén planteando esto? Quizá el mayor avance en lo que se refiere a la recuperación de la mili ya lo hemos vivido en esta última década, seguro que sí. Salvo casos como los de Finlandia, Austria o Suiza, la mayoría de países con servicio obligatorio lo han recuperado en estos últimos 10 años. Los hay además que quieren crecer, como es el caso de Dinamarca, que además de aprobar la obligatoriedad de las mujeres, aumenta el periodo de 4 a 11 meses, y hay otros países que caminan a otra velocidad y que quizá están aún lejos de recuperar la mili. Estoy pensando, por ejemplo, en Portugal, donde sí hay cierto debate, pero según las encuestas no hay una mayoría. Pero sí la hay, por ejemplo, en Francia, donde más del 60% de los jóvenes sí estarían dispuestos a recuperar la mili. Más del 60%. Es significativo. ¿Esto ocurre en otras sociedades europeas, que haya tanta gente dispuesta a hacer la mili, a irse a la guerra? Sí, en líneas generales sí hemos notado un aumento, ¿no? En esos sondeos que están haciendo diferentes países de Europa, no solo de la Unión Europea, un aumento en la voluntad por formar parte del ejército para una posible guerra. Pero me gustaría aquí aportar algo que quizá he aprendido en Ucrania, ¿no? El escenario ha cambiado radicalmente, el escenario de la guerra, si pensamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos eran de armamentos pesados, pero también de mucha infantería. Se necesitaban muchos hombres, muchas mujeres, los conflictos han ido cambiando. Hay armas pesadas, sí, pero también mucha tecnología, desde los drones que están por todos lados hasta los ciberataques, y eso hace que sí, los países quieren reclutas, pero también perfiles muy diferentes, incluso más cualificados, que hacen que el fenómeno de este reclutamiento del que estamos hablando sea tremendamente complejo y a la vez muy atractivo para mucha parte de la población que no estaba sintiendo que la necesidad de formar parte del ejército antes. O sea que hay gente que no se visualiza con un arma en la mano, pero sí controlando un dron a través del ordenador. Exactamente, y esto es algo que hemos visto durante mucho tiempo en Ucrania. Hay problemas para encontrar a gente que quiera ponerse enfrente de las tropas rusas, en el frente de batalla, coger un fusil de asalto, pero hay mucha gente que quiere ser médico, que quiere ser el piloto de un dron o el conductor de una ambulancia. Y decías antes que Bruselas había encargado
un plan de protección. ¿Esto qué significa? Lo que hizo el Consejo Europeo de finales de marzo es, sobre todo, elevar un poco el nivel de alerta sobre los peligros, las amenazas que acechan a Europa, pero estaba hablando sin duda de la posibilidad de que las tropas rusas lleguen en algún momento más allá de la frontera ucraniana. Bruselas pide a los miembros preparación militar, pero lo novedoso era preparación también civil, es decir, que los ciudadanos estén preparados para aportar algo en la defensa de sus países. Lo que hace o lo que pide la Unión Europea es coger un poco de todas esas iniciativas, de esos proyectos que estamos viendo en países bálticos, en nórdicos, y crear un marco general para toda la Unión Europea. Por eso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha encargado a Sauli Niinistö, que es expresidente de Finlandia, un país que lo hace muy bien en la defensa civil, que tenga un plan preparado para después de las elecciones de junio. O sea que la Unión Europea cree que es necesario que haya reservistas europeos. De momento no tenemos claro el contenido de este plan en el que está trabajando el expresidente finlandés. Lo vamos a ver después de esos comicios de verano para el Parlamento Europeo. Pero lo que sí sabemos es que otros países en paralelo sí están intentando aumentar sus filas. El caso de Italia, que tiene una ley pues sobre la mesa para aumentar el número de reservistas. Y Bélgica, que está intentando con la ley actual aumentar el atractivo para que tenga 1 millar de nuevos reservistas para finales de este año. Óscar, esto suscita consenso pleno dentro de la Unión Europea. ¿Cómo están las posiciones? Como casi todo en la Unión Europea no hay consenso pleno. Bien sabes tú, Ana, que todo el pilar defensivo siempre ha sido una materia un tanto peliaguda. No hay ejército común. No hay ejército común, exactamente. Sí hay un departamento defensivo, sin duda, y hay misiones en el exterior de mantenimiento de la paz, pero no hay un consenso sobre ni siquiera el nivel de alerta de una posible operación rusa en territorio comunitario. Entre los más cautelosos estaría Pedro Sánchez, sin duda, que en ese consejo de finales de marzo pedía un poco de prudencia y llamaba a la disuasión, ¿no? También el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que fue incluso más tajante que el jefe de gobierno español al decir que la guerra no es inminente en Europa y pedir que no se asuste a la población, después de escuchar, por ejemplo, al presidente del Consejo, al belga Charles Michel, hablar incluso de economía de guerra. En esta liga en la que está España, quizá también estén otros países como Irlanda y Portugal, y del otro lado, junto quizá a Francia, en donde Emmanuel Macron hemos visto cómo llama o ofrece soldados para intervenir en Ucrania, incluso su potencial nuclear, estarían también países muy cercanos a la frontera, como puede ser Polonia o también los bálticos. En todo caso, hay una conversación en la mesa, un debate que está cambiando, un plan que, aunque no sabemos bien en qué va a consistir, existe. ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo está pagando? Igual que lo estamos pagando hoy todos nosotros, los contribuyentes, lo haremos en el medio plazo. Por un lado, en el marco de la Unión Europea, a través de los presupuestos que van hacia el apartado defensivo, porque seguramente del plan de Niinistö, del finlandés, salga un tipo de plan para fortalecer la defensa civil y esto suponga más dinero por parte de los contribuyentes, pero también aquí en casa los impuestos que sabemos que van a parar a muchos capítulos, uno de ellos el defensivo. La OTAN lleva mucho tiempo pidiendo que se incremente esa parte del presupuesto para defensa, más allá del 2%. Se está haciendo, ya una docena de países de los 32 que forman parte de la Alianza Atlántica lo está haciendo, pero seguramente no solo vía gasto militar, también vía gasto de otras partidas. Vamos a ver cómo los contribuyentes pagaremos. Antes me decía Almudena que le parece que estamos volviendo a otros tiempos, ¿no? Que Europa regresa a palabras que creíamos superadas. Pero tú me estás contando que al final hay una nueva concepción de la guerra también con la tecnología, que no necesariamente pasa porque la gente se vea armada en el frente. Sí, eso es una de las cosas quizá más interesantes de este nuevo momento en el que están no todos los países, pero muchos países de la Unión Europea, en el que vemos
jóvenes que sin duda podíamos pensar que pueden estar muy lejos por los tiempos que vivimos de un frente de batalla, pero que no lo están. Están muy bien informados y creen que pueden aportar algo diferente con sus habilidades, sus cualidades, su formación para un tipo de guerra diferente, que no tiene que ver tanto ya con bombardear una posición o ganar una plaza a través de las armas, sino quizá con saber pues hacer inoperativos muchos sistemas tecnológicos a través de pues el control remoto y a través de las ondas o a través de un ciberataque. Creo que ahí es donde gana atractivo hoy una defensa civil, una defensa militar convencional, y por lo tanto Europa va caminando hacia ese escenario nuevo, pero no nos olvidemos, en paralelo sin duda a un gasto militar mucho mayor. Todo va acompañado y todo ayuda. Gracias, Óscar. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.